Bienvenidos a Seres Novelas. Fairy Tail. Yo no quiero ser el maestro del gremio. Capítulo 301. Escribir novelas es peligroso. Levi siempre se había sentido atraída por las misiones relacionadas con los libros. Pero esta oportunidad, recuperar un solo libro con una recompensa de 200.000 joyas, parecía demasiado buena para ser verdad. Por eso dudó durante todo un día. Hoy descubrió que ya se había agotado, y la recompensa había subido a 2 millones. Una parte de ella sintió alivio. Puede que la oferta inicial la tentara, pero ese tipo de dinero solía conllevar complicaciones que escapaban a su control. Si lo hubiera aceptado precipitadamente, ¿quién sabe a qué peligro se habría enfrentado? Mira la animó con dulzura. ¿Por qué no buscas algo más adecuado? En un rincón del gremio, Locke ya se había escabullido. Se secó el sudor frío de la frente y se escabulló antes de que nadie lo viera. Lucky, la verdadera maga de espíritus celestiales, estaba bien, pero ¿por qué Rhodes, el falso mago celestial, gritaba Puerta de Leo? Permanecer en el gremio empezaba a ser cada vez más peligroso. Aquí, 2 cervezas. Ya lo tengo. Rhodes dejó las tazas sobre la mesa. Macao. ¿Todavía no estás del todo curado y ya estás bebiendo? ¿Este tipo de lesión? Pan comido. ¿Cómo pudiste salir así de herido cazando vulcanos y aún así tener el descaro de presumir? Wakaba exhaló una bocanada de humo y golpeó la mesa, riendo. Macao, eres un inútil. Rhodes miró a Wakaba con reproche. Cuando Macao estaba desaparecido, tenías la cara más amarga de todas. Y ahora que está bien, ¿eres la primera en empezar a burlarte de él? ¿Qué dijiste? Yo vencí a 18 de ellos. Macao se puso de pie e inclinó hacia adelante. Si fueras tú, quizás vencerías a 17. No, a 16 como mucho. Wakaba también se puso de pie, con la frente pegada a la suya. Yo eliminaría a 19, tal vez a 20. 16. 20. No creas que voy a ser indulgente solo porque todavía estés vendado. 15. Y ni siquiera pienses que puedes compararte conmigo. 21. 14. ¿Es esto una nueva clase de subasta? Rhodes suspiró. No tenía sentido detenerlos. Probablemente no iban a pelear de todos modos. 3 días pasaron volando. Toma de control parcial. Garra del dragón de montaña. Rhodes flexionó el brazo con forma de dragón que había tomado forma, probando su equilibrio. Luego apretó el puño y lo estrelló contra el suelo. Puño de montaña. ¡Bum! Desde el punto del impacto, un profundo estruendo resonó y una larga grieta partió el patio desde el centro hasta la entrada. No del todo satisfecho, ajustó el ángulo y lanzó otro puñetazo. Esta vez, la onda expansiva no viajó tan lejos, pero una red de grietas se extendió hacia afuera como la seda de una araña, y la tierra y las piedras que había debajo de la superficie se desmoronaron. Se siente raro. Rhodes revisó cuidadosamente el perímetro. La cerca no estaba dañada, pero supuso que esta técnica probablemente no era adecuada para practicar en un patio. Muy bien, hora de reparar. Toma de control total del cuerpo. Dragón de la montaña. Alzó los brazos. Magia de la tierra, sintonízate con el espíritu de la tierra. Reconstruye lo que se ha roto, únete. El terreno agrietado se fue uniendo lentamente, aunque quedó un pequeño montículo de tierra donde había golpeado por primera vez. La grieta original se había compactado formando una cresta de piedra elevada. Todavía hay demasiada potencia, murmuró Rhodes, cancelando la magia. Es hora de fichar. Al entrar en el gremio, vio a Lucky quejándose con Mira. Lucky, ¿has vuelto? ¿Dónde están Natsu y Happy? Ahí, dijo con voz débil, señalando hacia la esquina de la taberna. Natsu y Happy ya estaban haciendo el tonto como si todo el trabajo no se hubiera torcido. Lucky estaba visiblemente conmocionada. Su primera misión oficial había terminado sin recompensa. ¿Qué ha pasado? Preguntó Rhodes, acomodándose con naturalidad junto a Mira. Mira, que ya conocía su rutina, le entregó una toalla y un vaso de agua. En realidad, comenzó Lucky, relatando todo lo que había sucedido durante el trabajo. Resultó que el cliente, Cavi Melon, era hijo del famoso novelista Sequoia Melon. La misión original consistía en una simple recuperación. Rescatar la novela Amanecer de la finca del duque Evelue. Sin embargo, todo cambió cuando Lucky y los demás descubrieron la verdad. Años atrás, Sequoia Melon fue encarcelado por el duque Evelue durante 3 largos años y obligado a escribir una historia que glorificara al duque. Esa historia se convirtió en Amanecer. Tras ser liberado, Sequoia denunció públicamente la novela, calificándola como la mayor vergüenza de su carrera. Incluso llegó a lastimarse la mano con la que escribía y murió más tarde sumido en la desesperación.
Kabi creía que la continua existencia del libro era un insulto al legado de su padre y quería que fuera destruido. Pero en lugar de quemarla, Lucky descifró el hechizo que se escondía entre sus páginas. La historia, aparentemente sin sentido, se transformó en una carta conmovedora, un mensaje secreto de padre a hijo. Kabi se conmovió profundamente, reconociendo el libro no como una vergüenza, sino como el último tesoro oculto de su padre. Aceptó la carta como la verdadera obra final de su padre. Y por eso, suspiró Lucky, como la petición original era destruir el libro y no lo hicimos, Natsu dijo que no podíamos aceptar la recompensa. Dijo que se trataba de proteger la reputación del gremio. 2 millones, repitió Mira en voz baja, observando la expresión de confusión de Lucky. Aunque entiendo su decisión, me sigue doliendo, confesó Lucky, apoyando la cabeza en la mesa. Eran 2 millones de joyas. Recuerdo haber leído algo de Sequamelon, reflexionó Rhodes pensativo. No me imaginaba que hubiera pasado por algo así. Poco a poco, había ido aprendiendo más sobre este mundo a través de la literatura. Aunque no había leído muchos libros, Sequamelon era un nombre que incluso él reconocía. Ser novelista es realmente peligroso, añadió en tono jocoso. Una palabra equivocada y sas. Encerrado en una mansión, obligado a escribir con una pluma en una mano y una espada en el cuello. Sin comida hasta que el manuscrito esté terminado. Eso no es normal. Lucky se incorporó de golpe. Es un caso excepcional. Aún así, la preocupación persistía en sus ojos. Después de todo, ella misma estaba escribiendo una novela en secreto. ¿Acabaría siendo secuestrada por un fan obsesivo? Eso espero, asintió Rhodes, y luego preguntó. ¿Y qué hay del duque? Es decir, el encarcelamiento ilegal no forma parte precisamente de los derechos de un noble, ¿verdad? Hemos reunido algunas pruebas de los crímenes de Everlue, respondió Lucky. El gobierno de la ciudad planea abrir una investigación y, dado que es un mago, el Consejo Mágico también intervendrá. Parece que ustedes dos manejaron las cosas bastante bien, dijo Rhodes. Lucky esbozó una débil sonrisa. Pero aún así, esta era mi primera misión oficial. Mira esbozó una amable sonrisa. Aunque no te pagaran, tuviste la oportunidad de leer primero la obra cumbre del autor, ¿verdad? Eso también es una recompensa, ¿no? Supongo que es cierto. El ánimo de Lucky mejoró un poco al pensar en la carta escondida. Era una historia preciosa, llena de amor. Un tesoro que le enorgullecería descubrir. Pero aún así, añadió Lucky en tono juguetón, señorita Mira, me debe algo. ¿HMM? ¿Qué es eso? El secreto para que el señor Rhodes se pusiera fuerte. Happy dijo que te lo dio para que lo guardaras. Rhodes parpadeó. Un momento, ¿tengo un secreto para hacerme más fuerte? ¿Por qué nadie me lo contó? No me digas que me mintieron. La expresión de Lucky se transformó en una de traición cómica. Mira soltó una risita y se tocó la barbilla. Bueno, si de verdad quieres saberlo, hay algo. Los ojos de Lucky brillaron. ¿Qué es? ¿Qué es? Un momento, Mira abrió un cajón y sacó 3 hojas de papel dobladas. Estas son. Lucky los tomó con entusiasmo y leyó el contenido en voz alta. Flexiones, abdominales, meditación, carreras de larga distancia y práctica de magia. Pasó a la segunda hoja. Su rostro palideció. La versión inicial, la versión intensa y la versión de pesadilla revisada, explicó Mira con dulzura. Capítulo 302, no muevas las manos gracias a que tengo una bestia invocada que me ayuda a curar mis heridas, un farmacéutico increíble que me mantiene a raya y a Mira que me cuida, dijo Rhodes con naturalidad, sigo vivo y coleando. Dicho esto, recordaba cómo cada visita a la abuela por Liusica durante sus intensos días de entrenamiento venía acompañada de una severa reprimenda. Incluso me dijo que nunca volvería a atenderme, añadió con un suspiro nostálgico. Las cosas habían mejorado últimamente, sobre todo porque había dedicado parte de su tiempo a una meditación mágica más profunda, en lugar de al brutal entrenamiento físico. Aún así, Lucky seguía sin estar convencida mientras releía el programa de entrenamiento. Esto es simplemente, una locura. Si vieras entrenar a Natsu, dejarías de pensar eso. A veces, se esfuerza incluso más que yo, dijo Rhodes, dando un sorbo a su taza. Sinceramente, no hay atajos para el poder. A menos, claro está, que estés dispuesto a recurrir a alternativas oscuras. Se recostó y dijo con un tono más serio. Antes existía un lugar llamado la Oficina de Desarrollo Mágico. Allí realizaban experimentos horribles con niños, modificaban sus cuerpos para intentar inyectarles poderes a la fuerza. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par. Ahora está prohibido, continuó Rhodes. Pero si tienes prisa, siempre puedo apuntarte a algo así.
Absolutamente no. exclamó Lucky, horrorizada. Rhodes soltó una risita. Exacto. Por eso la única manera real es entrenar. Eso es todo. No digo que tengas que hacer lo que yo hago. Nuestros tipos de magia son diferentes. Ya te lo dije antes. Mi invocación no es magia de espíritus celestiales, así que no te compares con mis resultados. Encuentra tu propio camino. Lucky asintió sinceramente. Gracias, señor Rhodes, lo entiendo. Tras terminar su bebida, se puso de pie. Bueno, será mejor que empiece a buscar otro trabajo. Necesito pagar el alquiler del mes que viene. Rhodes ofreció una alternativa. Sabes, si se trata solo del alquiler, la taberna de aquí paga bien. ¿Te gustaría probar a ser camarera? Creía que tenías suficiente gente. Bueno, si es para ayudar a un recién llegado, dijo con una sonrisa pícara, lo haremos. Mira y yo planeábamos irnos de viaje pronto. Si trabajas aquí, podemos irnos sin remordimientos. Lucky entrecerró los ojos. Eso suena más bien a que estás intentando liberar tu agenda para una cita con la señorita Mira. Rhodes dejó de fingir. Correcto. Entonces, ¿eso cuenta como cuidarte? Supongo que sí, suspiró Lucky. Pero aún quiero hacer más, ya sabes, cosas de mago. Happy asomó la cabeza. En realidad, Lucky solo quiere ser famosa. De ninguna manera. Gritó Lucky. Pero su voz flaqueó. Quiero decir, tal vez solo un poquito. Los ojos de Mira brillaron. Yo como Gray no puede dejar de desnudarse, Lucky es adicta a la fama. Por favor, no me compares con un exhibicionista compulsivo. Tiene razón, intervino Natsu, sonriendo. Lucky no es ni de lejos tan rápida desnudándose. ¿Por qué iba a intentar competir en eso? Gritó Lucky. ¿Y por qué me presionas para que elija un trabajo? Porque la última vez Happy y yo elegimos, explicó Natsu alegremente, esta vez te toca a ti. No te preocupes, te acompañaremos. Lucky resopló. Ah, así que ahora somos un equipo. No voy a dejar que me engañen para que me ponga más trajes de sirvienta. En fin, parece que solo buscabas una chica rubia. Cualquier rubia te habría servido, ¿verdad? Así es, dijo Natsu con su franqueza habitual. Pero bueno, encontramos a Lucky, ¿no? Creemos que eres una buena persona. Lucky se sonrojó ligeramente. ¿Era esto, aceptación? ¿Significaba eso que era oficialmente una de ellos? Desde el mostrador, Rhodes se inclinó hacia Mira y le susurró en tono burlón. Parece que Natsu es bastante bueno conquistando chicas. Mira arqueó una ceja y le dio un fuerte pellizco en la mano. ¿No eres tú el más indicado para hablar? Rhodes alzó las manos fingiendo inocencia. Yo nunca he usado trucos para conquistar el corazón de una chica. No te creo. Lo juro por la ropa de Gray. Al ponerse el sol, el gremio se dispuso a charlar por última vez en la taberna. Tras unas horas de animadas conversaciones, cerveza e historias de cazarrecompensas, la multitud se fue dispersando y las risas cesaron. Lucky no había encontrado una misión que le conviniera, así que decidió intentarlo de nuevo mañana. Justo antes de marcharse, Makarov le gritó a Rhodes. Prepárate. Salimos a primera hora de la mañana. Rhodes asintió con la cabeza y luego retomó su rutina vespertina habitual con Mira. Tras finalizar su entrenamiento diario, ambos fueron a cambiarse. Cuando Mira volvió a entrar en la habitación, Rhodes casi olvidó cómo respirar. «¡Guau!», dijo, parpadeando. ¿Un atuendo nuevo? Mira había cambiado su atuendo habitual por un top blanco sin mangas y unos pantalones cortos ajustados que dejaban ver el emblema del gremio Fairy Tail en la parte superior de su muslo. Aunque hacía calor, seguía luciendo más fresca que una brisa veraniega y mucho más peligrosa. Sus piernas merecían su propio calendario. Me apetecía probar un estilo diferente, dijo, dando una ligera vuelta. Me gusta. Me late el corazón muy rápido. Se llevó un dedo a la barbilla, fingiendo pensar. Creo que falta una palabra en esa frase. Rhodes sonrió con picardía. ¿Desde cuándo me equivoco al hablar? Permíteme reformularlo. Te ves hermosa, deslumbrante y absolutamente encantadora. Me tienes completamente enamorado, y griega. Espera. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Me estás incitando a que te haga más halagos, ¿verdad? Mira sonrió. Me pillaste. Entonces aprobé. Apenas. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. ¿Esto te ayuda con tu puntuación? Rhodes se inclinó y repitió con una sonrisa. Apenas aprobaste. Los dos rieron, de pie muy cerca el uno del otro bajo el suave resplandor de las linternas del pasillo. Finalmente, Mira se puso un poco más seria y preguntó.
¿Estás listo para mañana? Todo está empacado y preparado, respondió Rhodes. Excepto una cosa. ¿Qué falta? Tú. Mira soltó una risita. Si fuera contigo, el maestro probablemente te mandaría de vuelta en los primeros 5 minutos. Tal vez deberíamos dar un golpe de estado y dejar que el maestro se retire. De ahora en adelante, asistiremos juntos a todas las reuniones. Suena tentador, pero ser maestro del gremio significa pasar los días escribiendo informes de autorreflexión. Tienes razón. Dejemos que siga haciendo el trabajo duro. Al acercarse a la puerta de Mira, Rhodes la abrazó, mientras su mano recorría suavemente su espalda. A partir de mañana, estaremos separados durante 3, quizás incluso 5 días, dijo, con una voz llena de afecto a regañadientes. Mira apretó el abrazo. Incluso un solo día separados se sentía demasiado largo cuando estabas enamorado. Entonces. En el mismo instante en que pronunció esas palabras, Mira supo que tramaba algo. Y seguro que sí. Rhodes preguntó con una mirada traviesa. Antes de despedirnos, ¿qué tal si creamos un recuerdo que nunca olvidaremos? ¿Algo inolvidable? Mira fingió pensar profundamente. Ah, ¿te refieres a algo como el entrenamiento de combate? Rhodes parpadeó. Era imposible que no estuviera bromeando con él. Mientras ella intentaba hacerse la inocente, él se inclinó hacia ella, dejando claras sus intenciones. Mira, anticipándose a ello, cerró los ojos. Tras un largo instante, sus labios se separaron. Las mejillas de Mira se sonrojaron mientras, nerviosa, le agarraba rápidamente la muñeca. No muevas la mano. Le regañó, entre la vergüenza y la risa. Oh. Entonces no me moveré, respondió Rhodes con suavidad. Mira soltó su mano, solo para volver a rodear su cuello con sus brazos. Capítulo 303, los días en que Rhodes estuvo ausente. El primer día que Rhodes estuvo fuera, lo extrañé. HMPH. ¡Qué idiota! No lo extrañé para nada. Dije no muevas las manos, ¿eso significaba que las dejaras ahí así? Uf, pervertido. Mientras hacía sus tareas matutinas, Mira pensaba en todo tipo de cosas extrañas. El tren ya debería haber salido. Quizás ya se hayan marchado de Magnolia, hermana Mira, ¿estás distraída otra vez?, le recordó Lucky. No lo soy, respondió Mira con terquedad. Pero ya has limpiado ese jarrón de flores 3 veces. Cuanto más lo limpias, más brilla, murmuró. Estaba pensando que tal vez algo andaba mal con los informes de gastos de ayer. Lucky esbozó una sonrisa cómplice. Ah, ¿sí? ¿Sí? Todavía tengo que conciliar los libros más tarde. Mira enfatizó la palabra conciliar con un ligero tono de advertencia en su voz. Lucky dejó de burlarse rápidamente. No te metas con Mira cuando está en ese tono. El gremio tenía que seguir funcionando sin problemas, incluso con el maestro del gremio y Rhodes ausentes. Eso solo significó un poco más de trabajo para Mira. El personal no era un problema. Sagi y Itzy podían ayudar con los turnos en la taberna. A diferencia de Lucky, no les interesaban las misiones y solo trabajaban a tiempo parcial porque de vez en cuando encontraban trabajos más fáciles en otros lugares que pagaban mejor. Pero si Mira o Lucky se lo pedían, siempre estaban encantadas de echar una mano. El verdadero desafío radicaba en el trabajo administrativo. Registrar y organizar las misiones, controlar los ingresos y gastos del gremio y gestionar la contabilidad de la taberna. Mira era capaz de hacerlo todo. Al fin y al cabo, ella misma lo había hecho antes de que Rhodes empezara a ayudar con los asuntos del gremio. Pero hoy, todo se sentía un poco más vacío. Un poco menos eficiente. Resultaba extraño que, a pesar de estar constantemente bromeando y discutiendo con alguien todos los días, ella rindiera más cuando esa persona estaba cerca. Mira no le estaba mintiendo a Lucky, realmente necesitaba hacer el recuento. ¿Cuántos barriles de cerveza se vendieron ayer? Kana, que llevaba bebiendo desde el amanecer y ni siquiera estaba ebria, levantó la vista de su barril. ¿Eh? ¿Cómo voy a saberlo? No te estaba preguntando. Mira se giró hacia el asiento que tenía al lado y se detuvo. Estaba vacío. Kana esbozó una sonrisa pícara. ¿En serio? ¿Ya lo extrañas después de solo un día? No es para tanto. Simplemente me acostumbré a que me ayudara con este tipo de cosas. Mira intentó disimular, pero luego se detuvo. Una pequeña y cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Pero supongo que, eso sí cuenta como extrañarlo, ¿no? Kana gimió mientras bebía. Uf. ¡Qué asco! No quiero ver esa expresión en tu cara. Entonces lo siento muchísimo. Mira, que ya no tenía vergüenza de avergonzarse por amor, era invencible. Lucky llegó al gremio muy temprano por la mañana, aún indecisa sobre qué misión aceptar. Hola, ¿eres Lucky? ¿Eh?
¿Sí? Lucky se giró y vio a una chica guapa con el pelo azul brillante que le sonreía cálidamente. Soy Lucky, y me uní al gremio hace solo unos días. Por favor, cuiden de mí. ¿Puedo llamarte Luchan? Soy Levi. Levi enseguida le puso un apodo cariñoso a Lucky, con un tono alegre y vivaz. Luego señaló detrás de ella y, con una sonrisa, dijo: ellos son Jet y Droid. Son de mi equipo. Hola. Saludaron alegremente los dos chicos. Lucky aceptó encantada el apodo que le puso Levi. Le pareció cálido y acogedor. Sin embargo, Jet y Droid se sintieron un poco desconcertados. Al mirar a Lucky, no pudieron evitar notar que era tan linda como Levi. Pero, ¿no habían oído rumores de que Lucky era la nueva y aterradora chica que, ella sola, había acabado con el gremio de mercenarios Colmillo de Hierro e incluso había derrotado a un gorila monstruoso? Por supuesto, en realidad, esas historias descabelladas fueron gracias a Natsu. Pero una vez que cierta dama hermosa, traviesa y chismosa del gremio, probablemente Kana, volvió a contar la historia con cierto toque artístico, la versión que se difundió hacía parecer que Lucky lo había hecho todo ella sola. Y así, Lucky, la recién llegada temible, se convirtió en el tema de conversación del gremio. Natsu y Happy también contribuyeron, cada uno a su manera, a los crecientes comentarios sobre Lucky. Por ejemplo, he oído que estás escribiendo una novela, Luchan. Preguntó Levi, con los ojos brillando de emoción. Lucky se cubrió la cara con las manos, gimiendo. Uf, Natsu es un bocazas. En realidad, fue Happy quien me lo contó, admitió Levi, juntando las manos con una sonrisa radiante. ¿Puedo ser tu primera lectora? Me encantan los libros. Pero, por desgracia, soy pésima escribiendo. Pero. Por favor. Por favorcito. Quizás se debía a que todas las demás chicas del gremio eran mayores que Levi, y Lucky era la primera de su edad, pero Levi estaba especialmente ansiosa por hacerse amiga de ella. Y gracias a su amor compartido por los libros y las historias, los dos congeniaron al instante. Tras charlar un rato, incluso descubrieron que ambos poseían el último modelo de gafas de lectura encantadas. Naturalmente, su vínculo se profundizó. Mientras tanto, el salón del gremio seguía tan animado como siempre. Natsu, cada vez más inquieto mientras Lucky revisaba el tablón de misiones, acabó discutiendo con Gray sin motivo alguno. En medio de la pelea, Natsu le bajó los pantalones a Gray mientras este estaba distraído y lo lanzó, sin pantalones, directamente hacia Lucky y Levi. Ah, mi ropa interior. Gray entró en pánico por un segundo, luego se levantó con su expresión impasible habitual y les dijo casualmente a las dos chicas que estaban cerca. ¿Ustedes dos, les importaría prestarme sus bragas? Levi retrocedió con asco, mientras el puño de Lucky se lanzó hacia adelante y le dio de lleno en la mandíbula. Pervertido. Eres un idiota. ¿Qué le acabas de decir a Levi? Jet y Droid se lanzaron inmediatamente a la refriega para defender a su compañero de equipo. A medida que más y más miembros del gremio se veían envueltos en el caos, toda la escena estalló en una pelea campal. Un largo banco se elevó por los aires, dirigiéndose directamente hacia Mira. Mira, inconscientemente, se encontró esperando, deseando que apareciera esa figura familiar y confiable. Pero no vino nadie. Con un suspiro silencioso, se transformó en su forma de alma satánica. Sus dedos se aferraron al centro del banco volador y, con un crujido seco, lo aplastó con una mano. Una oleada de abrumadora presión mágica recorrió el salón del gremio, silenciando el caos. Aún en su forma demoníaca, Mira lucía una sonrisa dulce y serena que no encajaba del todo con la atmósfera. ¿Les importaría calmarse un poco? Preguntó con dulzura. Todos se quedaron paralizados a mitad del movimiento. Ese sí, señora. Respondieron todos al unísono, rígidos como tablas. Vigeter, el desafortunado que había pateado el banco, se inclinó inmediatamente en un ángulo recto perfecto. Lo siento mucho. Mira volvió a ser ella misma con una sonrisa alegre, levantando el puño en señal de ánimo. Muy bien. Continúa. No te contengas. Todos parpadearon, sin estar seguros de haber oído bien. Natsu no esperó. Tomándose la invitación al pie de la letra, embistió con la cabeza a Nap, quien lo tenía inmovilizado con una llave. Ya que Mira les había dicho que continuaran, ¿por qué no? Dicho esto, la lucha se reanudó con toda su fuerza, como si nada hubiera pasado. Lucky se quedó boquiabierta. Esa era, la señorita Mira. Levi esbozó una sonrisa temblorosa. Sí. Es ella. Después de todo, es un demonio, sinceramente, incluso Levi a veces encontraba a Mira un poco aterradora en esa forma. Es difícil de creer, murmuró Lucky.
El otro día vi algo en el hechicero semanal sobre su regreso a la acción, pero no esperaba que fuera tan intensa. Todavía se sentía conmocionada por la presión brutal que Mira había ejercido sobre ella. ¿Es ella la maga más poderosa del gremio? No necesariamente, dijo Levi pensativo. Si hablamos solo de magas, también está Ersa, que es igual de poderosa. Levi dudó un momento y luego añadió. En realidad, hace un par de meses, Mira y Ersa tuvieron un combate de entrenamiento. Mira estaba un poco a la defensiva, pero acababa de reincorporarse al servicio activo en aquel entonces. ¿Quién sabe lo fuerte que será ahora? ¿Ha vuelto? ¿Qué ha pasado? ¿La señorita Mira ha resultado herida? Preguntó Lucky, desconcertada. Es un poco complicado, comenzó Levi, sin saber por dónde empezar. Pero antes de que pudiera explicarse, un grito resonó desde la entrada. Ersa ha vuelto. El salón del gremio quedó sumido en un silencio absoluto. Los que aún estaban enfrascados en la pelea regresaron a sus asientos como soldados bien entrenados. Natsu y Gray se quedaron paralizados en medio de la pelea, con los brazos torpemente entrelazados en una postura de agarre. Lucky se giró, parpadeando ante la imponente figura que ahora se encontraba en el umbral. Una alta caballera pelirroja entró, cargando sin esfuerzo un enorme cuerno demoníaco sobre su hombro. He vuelto, dijo Ersa con firmeza. ¿Está aquí el maestro? ¿Y dónde está Rhodes? Capítulo 304, no te acerques tanto, te matará. Bienvenida de nuevo, Ersa. El maestro y Rhodes fueron a la reunión ordinaria del consejo, la saludó Mira con una cálida sonrisa. Por cierto, ¿qué es ese cuerno gigante? Es un recuerdo, dijo Ersa con orgullo, alzándolo como un trofeo. Derroté a un monstruo y los aldeanos me dieron su cuerno en agradecimiento. Parecía disfrutarlo bastante, pero luego su mirada recorrió la habitación y se ensombreció. En fin, eso no es importante ahora. Oí que las cosas se descontrolaron de nuevo mientras no estaba, todos los que participaron en la pelea anterior se tensaron al instante. Natsu y Gray emitieron graznidos extraños, parecidos a los de un pájaro, una mezcla entre una arpía y una gaviota aterrorizada. Ersa los miró fijamente, uno por uno, reprendiendo a cada uno de los alborotadores con la precisión de una comandante experimentada. Finalmente, suspiró, con los brazos cruzados. Olvídalo. Hoy no tengo ganas de tratar con vosotros. Lucky se inclinó hacia Levi y susurró. ¿No acaba de ocuparse de ellos? Levi le dedicó una sonrisa tensa y resignada. Así es Ersa, ella tampoco se había librado del todo, su última misión también le había causado algunos problemas. Pero quien causó mayor revuelo últimamente fue sin duda Kana. Había ido a tomar algo a una taberna y, al darse cuenta de que no tenía suficiente dinero, se atrevió a cargar la cuenta al consejo mágico. Ersa no le dio más importancia. Tenía asuntos más urgentes. Técnicamente, debería hablar primero con el maestro Makarov, pero como no está aquí, haré la llamada. Natsu. Gray. Necesito vuestra ayuda para algo importante. Quieren que vayan a una misión. El gremio se quedó boquiabierto al unísono. Cualquiera que pensara con claridad se alarmó al instante. Mira ladeó la cabeza pensativa. Ersa, junto con Natsu y Gray, ¿eso los convertiría en el equipo más fuerte del gremio? ¿Eh? Kana la miró con una ceja arqueada. ¿No sois tú y Rhodes el equipo más fuerte? Mira soltó una risita y agitó la mano con modestia. Nosotros no contamos. Creo que Natsu y Gray juntos probablemente podrían vencerme. Kana, que había sido noqueada personalmente por Mira hacía unos años, tenía sus dudas. Pero entonces sonrió con sorna. ¿Así que dices que Rhodes está al mismo nivel que Ersa? Me pregunto qué pensaría él de eso. Creo que le gustaría. Mira sonrió con cariño. Mientras tanto, tras seleccionar a sus candidatos, Ersa hizo una pausa y reflexionó en voz alta. Sería más seguro que Mira se uniera a nosotros, pero el gremio necesita a alguien que impida que todo se desmorone, no, nosotros tres seremos suficientes. Su objetivo esta vez era el gremio oscuro e Isenwald. Necesitaba enfrentarse a ellos y descubrir sus motivos, y, sinceramente, aliarse con Rhodes podría haber sido más fácil. En fin, salimos a primera hora de la mañana. Prepárense. Les explicaré los detalles por el camino. Un momento, si ni siquiera dijimos que sí. Protestaron Natsu y Gray al unísono. Sus objeciones, por supuesto, fueron completamente ignoradas. Si les falta personal, intervino Mira con tono servicial, ¿por qué no consideran a alguien nuevo? Lucky ya tiene buena relación con Natsu. Quizás pueda ayudar a mantener la paz entre él y Gray. Ersa se volvió hacia Lucky, ahora curiosa. ¿HMM? ¿Así que tú fuiste quien derrotó a ese mercenario gorila descontrolado?
Impresionante, parece que serás una valiosa incorporación al gremio. Lucky parpadeó. Espera, creo que has entendido mal algo, Mira suspiró. De alguna manera, por más que explicara la situación, la historia siempre terminaba siendo contada de formas completamente diferentes. El lugar de celebración de las reuniones habituales del gremio no había cambiado. Seguía siendo la espaciosa villa en las afueras de Crocus. Rhodes ya había estado allí antes, así que el entorno no le incomodó en absoluto. No solo le resultaba familiar el lugar, sino también muchos de los maestros del gremio. De hecho, eran los maestros del gremio quienes mejor lo conocían. Fueron ellos quienes comenzaron a llamarlo el estratega hada de la nueva era. ¿Por qué Fairy Tail siempre produce magos jóvenes tan sobresalientes? Se quejaban muchos de ellos, verdes de envidia por la suerte de Makarov. Como era de esperar, Makarov disfrutó de sus celos. En cuanto llegaron, no se dirigió directamente a las habitaciones de invitados como los demás. En cambio, arrastró a Rhodes con orgullo, exhibiéndolo como a un alumno destacado. Rhodes no tuvo más remedio que aceptar la situación, saludando cortésmente a rostros conocidos como el maestro Goldmine de 4 Cerberus, el maestro Bob de Blue Pegasus y otros. Rhodes. Cantó Bob, tan extravagante y excesivamente cariñoso como siempre, tanto que le provocó escalofríos a Rhodes. Y Vicky y los chicos me contaron todo sobre tu última misión. Tú y Mira-chan los cuidasteis muy bien. No fue nada. El señor Ibiki y los demás también nos ayudaron muchísimo, respondió Rhodes con modestia y elegancia. Oh, Dios mío. Sigues siendo tan humilde. Dijo Bob con dulzura, y luego se giró hacia la chica que estaba a su lado. Ella es Henry, de nuestro gremio. Al igual que Mira-chan, es una de nuestras mejores modelos, muy popular. Señorita Henry. Ha pasado mucho tiempo, dijo Rhodes cortésmente. ¿Cuánto tiempo sin verte?, respondió Henry, forzando una sonrisa educada. Era evidente que no había olvidado aquella mancha negra de su último encuentro. Tenía la mandíbula tensa, pero se mantuvo firme frente a los demás maestros. ¿Así que ya se conocen? ¡Qué maravilla! Espero que se lleven bien. Una vez que comenzó el banquete previo a la reunión, el ambiente se fue relajando gradualmente. Risas y charlas amistosas llenaron el aire. Henry tomó asiento junto a Rhodes, con los brazos cruzados y expresión agria. Entonces, ¿de verdad estás saliendo con Mirahane? Sí, respondió Rhodes con sinceridad, aunque no lograba comprender el tono de resentimiento en su voz. ¿Acaso era una rival amorosa? Henry resopló. ¿Lo admites así sin más? ¿En público? ¿Tienes idea de lo mucho que las noticias sobre citas amorosas afectan a la popularidad de una modelo? Rhodes asintió con calma. Por sentido común, claro. Las citas suelen influir en la popularidad. Pero mi relación con Mira es pública desde hace mucho tiempo. Se recostó ligeramente, pensativo. Parece que no le importan mucho esas cosas, y sin embargo, su popularidad sigue en boom. ¿Acaso no acaba de alcanzar el número 1 en la última lista de éxitos? Henry sintió como si una flecha le hubiera atravesado el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué la popularidad de Mira aumentaba en lugar de disminuir? ¿Y por qué tuvo que arrebatarle el primer puesto? Rhodes, siempre imperturbable, propuso una idea informal. ¿Por qué no pruebas a tener citas tú también? Creo que Ibiki sería una buena opción. Quizás si Ibiki tuviera pareja, dejaría de ir por ahí encantando a todas las mujeres que se cruzan en su camino, incluidas las novias de otros. El corazón de Henry dio un vuelco inesperado ante la sugerencia. Por supuesto que Ibiki era bueno. Más que bueno, era prácticamente el novio perfecto. Solo había acudido a esta reunión rutinaria porque había oído a Ibiki hablar de Mirahane y Rhodes. Y ahora, sentada allí, ni siquiera podía explicarse a sí misma por qué había venido. Quizás fue para aumentar su propia visibilidad. Tal vez era curiosidad por el llamado estratega de las hadas, ¿era realmente el mismo tipo que una vez intentó lanzarle un cristal mágico explosivo? O tal vez, simplemente escuchó mencionar a Fairy Tail y sintió la necesidad de ver a alguien del gremio. Henry miró a Rhodes, que estaba sentado a 1 metro de distancia. Oye. Solo me preguntaba, ¿por qué estás sentado tan lejos de mí? Rhodes echó un vistazo al espacio que los separaba y respondió con calma. No está tan lejos. Aproximadamente 1 metro, más o menos. Esa es la distancia social estándar. ¿Distancia social? Henry se inclinó hacia él en una pose deliberadamente seductora. Vamos, soy una modelo famosa. ¿No quieres estar un poco más cerca? Al fin y al cabo, no eran desconocidos. No pasaría nada por sentarse más cerca, ¿verdad? Rhodes negó con la cabeza sin dudarlo.
No, gracias. Como bien dices, estamos en un lugar público. Es mejor mantener la distancia. Sonrió cortésmente. Si alguien le toma una foto al novio de Mirahane en actitud cariñosa con la famosa modelo Henry, bueno, la gente se morirá. Ah, ¿sí? Henry se inclinó un poco más, con una mirada traviesa. He oído que Mira ha vuelto a su forma de demonio. ¿Es por eso que tienes miedo? Rhodes la miró con calma, casi con lástima. No. No me preocupa que me haga daño. Si algo así se supiera, Mira ni siquiera se enfadaría lo suficiente como para matarme, señaló disimuladamente la distancia que los separaba. Pero eres tú quien se está inclinando. Así que, si alguien va a ser aniquilado, serás tú. Punto punto punto. Henry se quedó paralizada. No puedo seguir hablando con este tipo. Pensó, arrepintiéndose ya de todo. Capítulo 305, hay un traidor en el consejo. El ambiente en el banquete era alegre y agradable. Todos charlaban y reían con naturalidad, bueno, todos excepto Henry, que permanecía sentada en silencio, con un estado de ánimo claramente ajeno a la ocasión. Tras un breve descanso, dio comienzo oficialmente la primera sesión de la reunión ordinaria de líderes de gremio. En esta ocasión, la reunión estuvo presidida por Seruko, maestro del gremio Nariz de Titán. Era un hombre de aspecto bastante peculiar, bajo y de cuerpo rechoncho, con extremidades ovaladas y cortas, y una nariz grande y cómicamente redonda que dominaba su rostro. Parecía menos una persona y más un muñeco gigante viviente. Rhodes le había preguntado al maestro Makarov sobre él en una ocasión y se enteró de que la apariencia inusual de Seruko se debía a su uso de la magia de bolas. Por extraño que pareciera, la magia de bolas no era ninguna broma. Seruko era un mago innegablemente poderoso. Realmente existen todo tipo de magia extraña por ahí, murmuró Rhodes para sí mismo. Aún así, a menos que le otorgara invencibilidad instantánea, no tenía planes de aprender algo que lo hiciera parecer una mascota saltarina. La reunión comenzó con un tono solemne. Antes que nada, comenzó Seruko, inclinando ligeramente la cabeza, les debo una disculpa. Hace años, expulsé de mi gremio a un hombre llamado Bora. No esperaba que cayera tan bajo, recurriendo a la esclavitud y cometiendo crímenes tan atroces. Un murmullo recorrió la habitación. Seruko continuó, con la voz teñida de arrepentimiento. Esto es completamente culpa mía. Debería haberme asegurado de que lo rastrearan y lo llevaran ante la justicia mucho antes. Quiero agradecer a Fairy Tail. Si no hubieran capturado a Bora cuando lo hicieron, quién sabe cuántas chicas inocentes habrían sufrido. Bora, como Rhodes sabía, era el impostor que se había hecho pasar por la salamandra en Argeón hacía tan solo unos días. Natsu y Ruki fueron quienes intentaron detenerlo, aunque en el proceso, accidentalmente destrozaron la mitad del puerto. Ante esta situación, el maestro Seruko incluso escribió una carta al Consejo Mágico intercediendo por Natsu. Ese gesto probablemente ayudó a evitarle problemas. Makarov soltó una risita y restó importancia al agradecimiento, pero las arrugas que se acentuaban en las comisuras de sus ojos revelaban lo orgulloso que estaba en realidad. Los demás maestros del gremio le dedicaron miradas cálidas y de aprobación. Fairy Tail, a pesar de su caos, era un gremio que siempre respondía cuando más se le necesitaba. Tenían un don para resolver los problemas ajenos, aunque a veces crearan otros nuevos en el proceso. Aún así, era un progreso. Y era su tipo de progreso. Rhodes sintió una oleada de orgullo. Elogiar a Fairy Tail significaba elogiar a todos sus miembros, incluyéndose a sí mismo. Dicho esto, la reunión pasó formalmente a su primer punto importante del orden del día. El gremio Oscuro Corazón de Grimorío. Han pasado más de 2 meses desde que el señor Rhodes nos proporcionó información sobre Corazón de Grimorío, anunció uno de los líderes del gremio. Desde entonces, el Consejo ha llevado a cabo múltiples operaciones para localizarlos y capturarlos. Pero todos los intentos han sido infructuosos. Dejó que las cosas se calmaran un momento antes de continuar, con frustración en la voz. Lo cierto es que los equipos del Consejo ni siquiera los han visto. Es como si Corazón de Grimorío supiera exactamente dónde atacaremos, desapareciendo sin dejar rastro cada vez. Y ahora, han desaparecido por completo de nuestro radar. Hizo una pausa con gesto sombrío. Existe una creciente preocupación de que el propio Consejo, concretamente la Unidad de Detención Mágica, pueda haber sido infiltrado por espías de un gremio oscuro. Un silencio se apoderó de la habitación. Propongo que nosotros, los líderes del gremio, solicitemos formalmente una investigación interna completa por parte del Consejo. Necesitamos desenmascarar al traidor que está filtrando información confidencial antes de que sea demasiado tarde. Rhodes sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Un momento, no van a atrapar a un espía de nuestro gremio por casualidad, ¿verdad? Por supuesto, lo que complicó aún más la situación, fue que el propio Mes ni siquiera se daba cuenta de que era un espía. La discusión entre los maestros del gremio continuó. Que el Consejo Mágico, una institución encargada de mantener el orden y la estabilidad en todo el mundo mágico, pudiera ser infiltrado por un gremio oscuro, fue un fracaso grave y humillante. Se habló de exigir disculpas públicas a los miembros actuales del Consejo. Algunos incluso sugirieron que uno o dos de ellos deberían dimitir para asumir la responsabilidad. Pero todos sabían que eso solo sería una farsa. La verdadera pregunta era, ¿es el actual consejo siquiera capaz de investigarse a sí mismo y restablecer el control operativo total? La respuesta no era tan sencilla. Por muy poderoso que fuera el grupo allí reunido, su influencia era limitada, ya que solo representaban a la alianza de gremios locales de Fiore. Existían innumerables coaliciones de gremios en todo el continente. Cualquier reforma a gran escala o reestructuración del Consejo requeriría coordinación con otras alianzas, y eso no era tarea fácil. Por ahora, la única esperanza real residía en la capacidad del propio Consejo para desenmascarar al traidor. Aún así, todos apoyaron unánimemente la propuesta del maestro Seruko. Esta noche, Seruko redactaría una carta formal, que cada maestro de gremio presente firmaría, instando al Consejo a iniciar una investigación interna de inmediato. Entonces, el tema cambió. Si bien Corazón de Grimorio, uno de los tres pilares de la Alianza Balam, aparentemente ha desaparecido, dijo Seruko con gravedad, otro grupo, Oración 6, ha estado mostrando signos de mayor actividad. Hemos recibido informes que sugieren que incluso los miembros principales de Oración 6 están empezando a actuar. Los detalles aún están bajo investigación, pero su sola presencia es motivo de grave preocupación. Hizo una pausa y luego continuó con tono de urgencia. Se ha detectado la presencia de una rama en particular del gremio oscuro e Isenwald operando en esta zona. Es evidente que están preparando algo, y es poco probable que sea algo bueno. Rhodes entrecerró los ojos. Ya había oído el nombre de Isenwald antes. En particular, uno de sus miembros, Erigor. Cuando Isenwald aún era un gremio legal, Erigor era uno de sus miembros más fuertes. Un mago de clase S y el antiguo as del gremio. Pero tras el arresto de su maestro, Erigor reunió a los supervivientes y se alió con la Alianza Balam. Erigor, un mago oscuro conocido por aceptar únicamente encargos de asesinato, empuñaba una guadaña enorme y era temido por no fallar jamás en un trabajo. En el mundo clandestino era conocido como el Segador. Sin duda, alguien peligroso. Naturalmente, el asunto de Isenwald se elevaría al Consejo y se catalogaría como una misión de alta dificultad. Si el mensaje se enviara al Consejo esta noche, probablemente recibirían una respuesta pasado mañana. El método de distribución de la misión dependería de la clasificación final del Consejo. Si la operación de Isenwald se clasificaba como una solicitud de clase S, se enviaría simultáneamente a todos los gremios principales. Quien completara la misión primero recibiría la recompensa y el reconocimiento. Si su clasificación era inferior a la clase S, la tarea se asignaría por sorteo, como antes. Por supuesto, también existía la posibilidad de que el Consejo Mágico decidiera encargarse del asunto por su cuenta. Al fin y al cabo, necesitaban desesperadamente una victoria para restaurar parte de su maltrecha reputación. Rhodes abrió su cuaderno en silencio y anotó los puntos clave del día. Recordó que el maestro Makarov le había mencionado que había algo importante que quería que escuchara. Tal vez se trataba de esto. El creciente malestar provocado por gremios oscuros como Isenwald y Oración 6 sin duda resultaba lo suficientemente urgente. El maestro Seruko miró la hora y frunció el ceño. Ya era tarde. Empezar con el siguiente punto del orden del día ahora prolongaría la reunión hasta bien entrada la noche, y, francamente, no le gustaban las horas extras. Demos por terminado esto por hoy, dijo, dando golpecitos a sus papeles. Retomaremos los temas restantes mañana. Rhodes cerró de golpe su cuaderno y se giró para despertar suavemente al maestro Makarov. Makarov, veterano curtido en reuniones largas y aburridas, no se sobresaltó ni entró en pánico al despertarse. En cambio, se frotó la barbilla pensativo, con una expresión sabia y contemplativa, como si reflexionara sobre los profundos asuntos tratados ese día. Por supuesto, todo eso fue un espectáculo. Cualquiera que prestara un mínimo de atención habría visto cómo la burbuja de mocos subía y bajaba de su nariz desde el quinto minuto de la reunión. Gen era una de las personas que se había dado cuenta. Y ahora, al comparar al maestro del gremio dormitando con el tranquilo y concentrado Rhodes, que había tomado notas detalladas e incluso ofrecido alguna que otra reflexión, no pudo evitar preguntarse.
Espera, ¿quién es realmente el que está al mando en Fairy Tail? Esa misma noche, en el banquete, Makarov, bien descansado tras su larga siesta vespertina, rebosaba de energía. El anciano bebió con ganas, bailó de forma extraña delante de sus compañeros maestros del gremio y presumió con orgullo de Lucky, la nueva integrante de Fairy Tail. Lamentablemente, el contenido de sus alardes fue totalmente inapropiado. Rhodes, observando impotente desde un lado, tuvo que resistir la tentación de sujetar físicamente a su maestro del gremio. Solo una vez, pensó. Solo una vez, déjame darle un puñetazo. Capítulo 306, sosteniéndote en mis manos el llamado equipo más fuerte, partió la mañana del segundo día de la reunión de maestros de gremio. Como era de esperar, Makarov pasó toda la reunión profundamente dormido. Pero no importaba, Rhodes anotaba todo lo importante. Más tarde, lo resumiría y se lo contaría al maestro con todo detalle. Si surgía alguna situación en la que alguien tuviera que hablar en nombre de Fairy Tail, Rhodes intervendría con naturalidad y afirmaría que la idea había sido de Makarov desde el principio. Llevar a Rhodes consigo había sido la mejor decisión que Makarov jamás había tomado, y probablemente seguiría elogiándose por ello incluso en sus sueños. La mañana transcurrió sin incidentes, y pronto Makarov esperaba con impaciencia su momento favorito del día. El almuerzo. Tenía muchas ganas de disfrutar de buena comida, un poco de vino y presumir ante los demás maestros del gremio, como siempre. Pero hoy, algo cambió. Justo en el momento de mayor ajetreo a la hora del almuerzo, un pajarito con un sombrero de mago puntiagudo entró volando en el salón de banquetes, aferrando una carta entre sus garras. «Ki maestro. Una carta de la señorita Mirahane para usted», gorjeó el pájaro mágico. «¿Eh?» Makarov parpadeó somnoliento. Su cerebro aún no estaba completamente despierto. Rhodes sonrió y le hizo una seña al pájaro para que se acercara. «Hola, B. Ven a comer algo». El pájaro, B, era uno de los compañeros mágicos de Mickey. A menudo se transformaba en micrófono cuando ella cantaba, por lo que tenía un fuerte vínculo con ella. Rhodes, por supuesto, estaba muy familiarizado con ello. «Quiero nueces». Gorjeó el pájaro sin dudarlo. «No hay ninguno entero, pero este pastel tiene migas de cacahuete por encima. Puedes comerte eso». Rhodes deslizó una porción de su postre. B comenzó a picotear alegremente las migas. Los pájaros mágicos como él podían comer tanto comida humana como alimento común para pájaros, pero al igual que Happy, que adoraba el pescado, B tenía una clara preferencia por los frutos secos. «Gracias». Gorjeó y le entregó el sobre a Rhodes. El cerebro de Makarov finalmente volvió a funcionar. Un momento. ¿No era esa carta para mí? Entre bocado y bocado de pastel, B respondió. La señorita Mirahane dijo que si el maestro está borracho o dormido, simplemente se lo den al señor Rhodes. Makarov no tuvo réplica. Honestamente, eso le pareció justo. Empezó a preguntarse si Mira le había enviado ese mensaje por algo realmente serio, o si simplemente era una carta de amor. Rhodes abrió el sobre y desdobló la carta, y en lugar de texto manuscrito, lo que apareció fue una proyección mágica en miniatura de Mirahane, flotando como una pequeña figurita. Con solo verla, el aburrimiento y la irritación que Rhodes había estado arrastrando durante los últimos 2 días desaparecieron al instante. Pero eso también hizo que la echara de menos aún más. La pequeña Mira comenzó a hablar con su tono suave habitual. «Maestro y Rhodes, gracias por su gran esfuerzo asistiendo a la reunión de rutina». Makarov sonrió radiante e inmediatamente comenzó a presumir de ella ante los maestros del gremio que se encontraban cerca. «Deleítense, caballeros. Esta es el orgullo y la belleza de Fairy Tail, ¿acaso no es deslumbrante?». Algunos asistentes menos educados lucían expresiones abiertamente lascivas. Rhodes ajustó con cuidado el ángulo de la carta y declaró rotundamente. «Por favor, muestren algo de respeto. Es mi novia». Sostenía la carta encantada con ambas manos, como si acunara con delicadeza a la propia Mira entre sus palmas. Por supuesto, la proyección era solo una grabación mágica. Mira no podía oírlos ni responder. Pero su presencia iluminaba la habitación y el corazón de Rhodes. La diminuta proyección de Mira seguía hablando, interpretando animadamente cada frase mientras continuaba leyendo el mensaje que había grabado. De hecho, sucedió algo muy emocionante mientras el maestro estaba ausente. Ersa, Natsu y Gray formaron un equipo y salieron juntos en una misión. Inmediatamente, gotas de sudor frío se formaron en la frente de Makarov. ¿Qué acaba de decir? Era como si su cerebro se negara a procesar esas palabras.
Seguramente las estaba escuchando en otro idioma. Porque, continuó la proyección de Mira dulcemente, creo que este podría ser el equipo más fuerte del gremio, así que quería compartir las buenas noticias con ustedes. ¿Buenas noticias? Makarov comenzó a temblar. Se le fue el color de la cara. Esto no eran buenas noticias. Era una señal de advertencia del cielo. Todo va bien en el gremio, así que sigan trabajando duro. Eso es todo. Hizo una pausa, luego sus mejillas se sonrojaron un poco mientras añadía con tono tímido. Oh, y una cosa más para Rhodes, te extraño un poquito, solo un poquito. Cada palabra la pronunciaba con gestos dramáticos y las expresiones más tiernas posibles. Su diminuta figura daba vueltas, inflaba las mejillas y formaba un pequeño corazón con los dedos. En el instante en que Rhodes escuchó esa última frase, su corazón se derritió. Mientras la proyección de Mira se desvanecía lentamente, él miró la carta con nostalgia, sin estar del todo preparado para dejarla ir. Sujetó con delicadeza el papel encantado, como si la tuviera entre sus manos. Decidió en ese mismo instante que atesoraría esa carta y la sacaría cada vez que la echara de menos. Ve, dijo Rhodes en voz baja, ¿puedo pedirte que me escribas una respuesta más tarde? No hay problema, gorjeó B, con el pico hundido en el pastel, que era casi tan grande como él. De todas formas, tenía que volar a casa, así que llevar una carta no sería una molestia. Rhodes también quería responder con una carta de proyección, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo hacer una. Maestro, ¿podría enseñarme a escribir este tipo de carta? Maestro. Maestro. Agitó la mano delante de la cara de Makarov. El anciano estaba completamente congelado, inmóvil como una estatua. Unos segundos después, Makarov se inclinó hacia atrás y se desplomó dramáticamente, con la mirada perdida en el techo. ¿Cómo pudo pasar esto? Exclamó con incredulidad. ¿Esos tres juntos? Podrían destruir una ciudad entera. Maestro, se encuentra bien. Aún hay esperanza. Makarov reaccionó de repente. Rhodes, eres nuestra única esperanza. Tienes que detenerlos. ¿Detenerlos de qué? Preguntó Rhodes, exasperado. Ni siquiera sabemos qué están haciendo ahí fuera. ¿Cómo se supone que vamos a detenerlos? Y así, de repente, el último rayo de esperanza se desvaneció. Makarov se llevó las manos a la cabeza con desesperación. Tenía razón, nadie sabía cuál era la misión del trío. Podían estar en cualquier parte. El reino de Fiore era inmenso. No podemos simplemente rastrear todo el país buscándolos, suspiró Rhodes. Al ver la desesperación reflejada en el rostro de Makarov, Rhodes intentó ofrecerle algo de consuelo. Es solo una colaboración. No tienes por qué ser tan pesimista. Quiero decir, Elsa es bastante fiable, la mayor parte del tiempo. No lo entiendes. Exclamó Makarov, inquieto, con el rostro pálido. Esos tres juntos provocan reacciones en cadena. Catástrofes. No regresaremos a Magnolia hasta mañana como muy pronto. Solo espero que no pase nada malo. Pero por mucho que intentara convencerse a sí mismo, Makarov no pudo librarse de la inquietud que lo atormentaba durante el resto de la tarde. Apenas escuchó una palabra durante la reunión de seguimiento y ni siquiera pudo dormir bien la siesta. Y entonces, sucedió. Esa misma noche, mientras los maestros del gremio se reunían para cenar en el salón de banquetes, las puertas se abrieron silenciosamente y Mirahane entró como si nada hubiera pasado. Maestro, Rhodes. Mira. ¿De verdad viniste? Los ojos de Rhodes se iluminaron. Corrió hacia ella e instintivamente le tomó ambas manos. Lo cierto es que ambos querían abrazarse. Pero con tantos maestros de gremio y magos alrededor, ninguno se atrevió. Mira. Makarov parpadeó incrédulo. ¿Qué haces aquí? ¿Le pasó algo al gremio? ¿Explotó? Mira sonrió. Tranquilo, maestro. Vine después del trabajo. Y bueno, leí la respuesta de Rhodes y. Se le ruborizaron las mejillas. No quería repetir las palabras exactas de su carta. Era demasiado directa, demasiado dulce. Había actuado por impulso y se había apresurado a ir. Rhodes alzó la mano y le acarició suavemente la mejilla. Debes haber tenido un viaje largo. Gracias por venir. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante de silencio, Mira leyó claramente el mensaje que brillaba tras su mirada. Qué gusto verte. Mirahane. ¿De verdad que has venido hasta aquí, oh, Genji? ¿Tú también estás aquí? Mira se giró con naturalidad y le dedicó a Genji una sonrisa radiante, con los dedos aún entrelazados con los de Rhodes. Oye, Rhodes no trajo ningún cristal mágico explosivo esta vez, ¿verdad? Tú. Genji infló las mejillas con frustración.
Es broma, Mira rió entre dientes. Vale, vale, dejen los coqueteos y las bromas para después. Makarov agitó los brazos frenéticamente. Díganme la verdad, ¿qué pasa con Ersa, Natsu y Gray? ¿Han vuelto a causar problemas? La respuesta de Mira fue simple y devastadora. Sí. ¿Qué? Originalmente tomé el tren desde Magnolia, pero cuando llegué a la estación de Osibana, todo estaba cerrado. Y oí que el puente ferroviario sobre el Gran Cañón Clover también estaba ligeramente dañado. Ella esbozó una sonrisa de impotencia. No me contaron toda la historia, pero apostaría lo que fuera a que fue obra suya. Parece que volvieron a armar un buen lío. Makarov se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. ¿Lo hicieron de nuevo? Espera, entonces ¿cómo llegaste aquí? Preguntó desesperado. ¿Y dónde están ahora? Mira le lanzó a Rhodes una mirada burlona. Volé el último tramo, por supuesto. Pero, por desgracia, no los vi. No, los vi, interrumpió Rhodes, con un tono serio. Están cerca. Miró hacia la ventana abierta, con una expresión que se endureció. Y hay un invitado no deseado con ellos. Capítulo 307, Nana. La seguridad en la conferencia de maestros de gremio fue inexistente, para ser honesto. Claro, la mayoría de los maestros del gremio eran magos poderosos, especialmente Makarov, que prácticamente era un ejército de un solo hombre cuando estaba sobrio, pero en ese momento estaba eufórico por las copas y las siestas. Eso no inspiraba precisamente confianza. Así pues, Rhodes decidió encargarse personalmente de la seguridad de reserva. Soltó bestias invocadas adicionales para patrullar los alrededores. Dado que la reunión se celebraba en los bosques a las afueras de Clover, criaturas salvajes como lobos, pájaros e incluso cangrejos gigantes no levantarían sospechas. Simplemente se mimetizaban con el entorno. Y fue a través de los ojos de dos cangrejos invocados que Rhodes vislumbró algo alarmante. Un hombre envuelto en vendas corría a toda velocidad por el bosque en un vehículo impulsado por magia. Detrás de él iban Ersa, Natsu y Gray, pisándole los talones. Y lo que es más importante, el hombre vendado portaba el emblema del gremio Eisenwald, el mismo gremio oscuro del que habían hablado el día anterior. Maestro, dijo Rhodes rápidamente, ¿ha visto alguna vez un bastón extraño que parece una rama nudosa, con una calavera de 3 ojos en él? Antes de que Makarov pudiera responder, el maestro Bob de Blue Pegasus casi deja caer su bebida. ¿Qué dijiste? Rhodes repitió. Un bastón o varita con una calavera de 3 ojos. Eso no es una varita, dijo Bob con gravedad. Es una flauta. Y si tu descripción es correcta, es Nana, la flauta maldita de Seraph. ¿Qué? ¿Te refieres a la que puede matar a cualquiera que escuche su música? ¿Acaso el Consejo Mágico no había sellado esa cosa? La noticia se extendió por el salón de banquetes como la pólvora. Varios maestros de gremio se pusieron de pie, conmocionados. Los magos más jóvenes que habían acudido a observar la reunión estaban visiblemente asustados. ¿Estás diciendo que planea usar eso aquí? Exclamó Mira, sin aliento. ¿En la reunión de maestros del gremio? Incluso Rhodes se inquietó. ¿Qué tan loco tendría que estar alguien para intentar eso? Se puso de pie, con la mirada penetrante. Lo detendré. Pero Makarov levantó la mano para detenerlo. No. Ve a apoyar a Ersa. Déjame esto a mí. Ahora todo encajaba. Ersa debió descubrir el plan de Eisenwald e inmediatamente reclutó a Natsu y Gray para interceptarlos, lanzándose al ataque incluso antes de que el consejo emitiera una solicitud formal. Enfrentarse a Eisenwald con solo 3 personas, sí. El clásico estilo de Ersa. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Ersa, Natsu, Gray y Lucky avanzaban a toda velocidad. Happy hacía tiempo que se había quedado sin magia y ahora yacía inerte en los brazos de Lucky como un peluche cansado. Habían descubierto que Kageyama, miembro de Eisenwald, tenía la intención de usar al Uyabi para matar a todos los maestros de gremio en la cumbre. No podían permitir que eso sucediera. No mientras Rhodes y Makarov estuvieran allí. Corrieron a toda velocidad entre los árboles como un rayo, con el corazón latiéndoles con fuerza. De repente, Natsu se detuvo bruscamente. Lucky, pillada desprevenida, se estrelló contra su espalda, aplastando al pobre Happy entre los dos. ¡Wauk! Chilló Happy. ¿Qué? Natsu. Lucky jadeó. Antes de que pudiera reaccionar, Ersa chocó contra ella por detrás, y Gray la siguió, estrellándose contra el montón. ¡Ah! Todos cayeron en un montón enredado. ¡Ay! Lucky gimió mientras se incorporaba, frotándose la nuca. Gray, el más impulsivo del grupo, fue el primero en estallar. ¿Por qué te detuviste tan de repente, idiota? Pero Ersa mantuvo la calma.
Miró hacia adelante y vio un cangrejo grande y familiar merodeando cerca del camino. Una leve sonrisa asomó en sus labios. No hay por qué alarmarse, dijo en voz baja. Aquí hay alguien que siempre nos tranquiliza. Jeje, Natsu sonrió, mostrando los dientes. Ese tipo siempre aparece en el momento justo. Efectivamente, Rhodes salió tranquilamente de un lado del sendero, con los brazos cruzados. ¿Alguien acaba de decir que soy guapo a mis espaldas? Mira saludó al grupo con la mano, con una expresión radiante. Parece que todos están llenos de energía. Los cuatro parpadearon sorprendidos. El señor Rhodes. Y hasta la señorita Mira está aquí. Exclamó Lucky. Mira sonrió dulcemente. Realmente has hecho preocupar al maestro, ¿sabes? Rhodes la miró de reojo. ¿No fuiste tú quien le contó esto en primer lugar? Natsu, Gray y Lucky de repente parecieron un poco culpables, frotándose la nuca o evitando el contacto visual. Elsa volvió a concentrarse. No es momento de charlar. Sigue escapando. Tenemos que detenerlo. No hace falta, dijo Rhodes con calma, haciendo un gesto con la mano. El maestro dijo que él mismo se encargará de ello. Pero esa flauta usa magia negra mortal, protestó Lucky. Si toca siquiera una sola nota, hasta el maestro podría estar en peligro. Ten un poco de fe en el viejo, respondió Rhodes con voz firme. Mira sonrió con complicidad. Tú eres el que menos confía en él, ¿verdad? Ella lo había visto antes, recordando en silencio a cada bestia invocada que patrullaba el bosque y las colocaba alrededor del claro. Simplemente estoy siendo precavido, dijo Rhodes encogiéndose de hombros. Para él, Makarov no era solo el maestro del gremio. Era de su familia. Y no iba a permitir que le pasara nada. En ese momento, 4 Krugs acechaban bajo los pies de Kageyama y Makarov. Una docena de raptors permanecían sigilosamente posados en los árboles cercanos. 6 lobos oscuros merodeaban invisibles entre las piedras y las sombras. En el momento en que Kageyama siquiera respirara en esa flauta maldita, todos se abalanzarían sobre él y lo destrozarían antes de que pudiera terminar la primera nota. El grupo avanzó sigilosamente un poco más y vio 2 figuras agazapadas tras unos arbustos altos. Era evidente que el maestro Goldmine y el maestro Bob estaban escondidos en una emboscada. Elsa comenzó a saludarlos, pero Bob se llevó un dedo a los labios para indicar silencio. Luego les hizo un gesto para que se acercaran. Elsa-chan, pareces haber crecido, dijo el maestro Bob, pestañeando con una sonrisa. Maestro Bob, saludó Elsa, con la postura rígida. La noche la hacía sentir un poco incómoda en presencia del excéntrico maestro de Pegaso Azul. Lucky, al ver a Bob por primera vez, se inclinó hacia Rhodes y susurró, confundida. Espera, ¿ella? Él. Son. Es un hombre, respondió Rhodes sin dudarlo. Luego añadió con un suspiro. ¿Y por qué te sujetas la falda así de repente? Que eso es porque, Lucky miró nerviosamente al cangrejo gigante que estaba detrás de ella, claramente incómoda. Rhodes le lanzó a Mira una mirada severa. Así que esto es culpa tuya. Ahora cree que soy un pervertido que espía bajo las faldas. Mira solo soltó una risita tapándose la boca con la mano, claramente divertida. Muy bien, cállense y presten atención, dijo el maestro Goldmine, señalando con la cabeza la escena que se desarrollaba ante ellos. A poca distancia, Kageyama estaba de pie frente a Makarov, hablando en un tono lento y pausado. Quiero tocar una canción para ti, dijo. Durante mucho tiempo, Kageyama creyó que eran los gremios legales quienes los habían obligado a vivir en la clandestinidad. Esos supuestos magos justos, siempre menospreciando a los demás a pesar de su propia incompetencia. Se pavoneaban con aires de grandeza, mientras que gremios como Isenwald eran relegados a la oscuridad. Pero ahora, con Luyabi en mano, creía que las cosas podían cambiar. Podía borrar esas caras arrogantes, destruir todo lo que representaban e incluso remodelar el mundo mágico. Una vez que se tocaba la flauta, todo cambiaba. Todo volvería a empezar. Kageyama se llevó la flauta a los labios. Le temblaban las manos. El sudor comenzó a perlarle por la frente. Cuando rompió el sello, no hubo tiempo para dudar. Cuando luchó con todas sus fuerzas, no tuvo tiempo para cuestionarse a sí mismo. Pero ahora, la flauta estaba en su mano. El objeto de su odio estaba justo delante de él. Lo único que tenía que hacer era soplar. Y sin embargo, se quedó paralizado. ¿Podría algo tan pequeño como esta flauta realmente cambiar el mundo? La nana maldecía a todos los que escuchaban su melodía. Ese era su poder. Pero entonces, ¿qué hay del que lo tocó? ¿Qué le sucedería? Capítulo 308, Mira. ¿A quién quieres matar? Al final, Kageyama no tocó la flauta.
Aunque ya tenía la canción de cuna en los labios, Makarov no hizo ningún intento por detenerlo. Simplemente lo miró a los ojos y habló con voz tranquila pero firme. Nada cambiará. Los ojos de Kageyama se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Acaso el anciano había leído sus pensamientos? ¿O ya conocía su propósito desde el principio? Makarov observó al joven que tenía delante con una mezcla de severidad y compasión. Los débiles siempre serán débiles. Esa es la verdad. Pero la debilidad no es algo de lo que avergonzarse. Los seres humanos somos criaturas frágiles por naturaleza. Por eso formamos gremios. Por eso buscamos aliados. Porque estamos ansiosos e inseguros, nos unimos, nos apoyamos mutuamente y avanzamos juntos. Las personas torpes pueden tropezar con más frecuencia. Pueden tomar el camino más largo, chocar con más obstáculos. Pero mientras crean en el mañana y den un paso adelante, la fuerza les acompañará. Encontrarán el valor para sonreír, incluso cuando duela. Makarov señaló la flauta maldita. No necesitas algo así para volverte fuerte, ¿verdad? Kageyama escuchaba en silencio, abrumado por el peso del momento. Era la primera vez que alguien le hablaba así. Su pasado solo había estado plagado de resentimiento. Resentimiento hacia el Consejo Mágico, hacia los gremios legales, hacia el mundo que los había marginado. Incluso hoy, sus supuestos camaradas intentaron silenciarlo cuando usó su magia para ayudar a Fairy Tail a desactivar la barrera de viento. Nadie había intentado guiarlo jamás. Hasta este preciso momento. No mientras tuviera en sus manos un objeto maldito. No mientras estuviera al borde del asesinato. ¿Era este, el espíritu de un gremio legal? ¿Era este el corazón de uno de los 10 magos santos? Le temblaban las manos. La flauta se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Kageyama cayó de rodillas. He perdido, dijo en voz baja. Makarov sonrió, y la calidez volvió a su rostro. Parece que aún hay esperanza para ti. Oh. Maestro. Viejo. Un coro de vítores resonó mientras Ersa, Natsu, Gray, Lucky y los demás corrían hacia Makarov. Eso fue genial, abuelo. Rió Natsu, agachándose a su lado y dándole palmaditas juguetonas en la cabeza al maestro. Ersa lo abrazó con fuerza, con los ojos brillantes de emoción. Eres realmente increíble. Estoy tan conmovida que podría llorar. Rhodes oyó un leve golpe sordo a un lado y se giró para ver a Mira riendo entre dientes. Al parecer, incluso el cariño de Ersa podía venir acompañado de un puñetazo. Maestro, ¿no fue eso un poco arriesgado? Dijo Rhodes, acercándose. ¿No habría sido más seguro noquearlo de un solo golpe? Makarov se frotó la nuca, aún sonriendo. A veces, guiar a un joven descarriado de vuelta al buen camino es la tarea más importante para nosotros, los veteranos. Aquellas palabras calaron hondo en el corazón de Kageyama. ¿Acaso soy alguien que merece ser salvado? Preguntó con voz temblorosa. Precisamente gente como tú necesita ser salvada, dijo Makarov con suavidad, posando una mano en su espalda. Arrepiéntete. Reflexiona. Todavía te queda un largo camino por recorrer. De repente, una voz áspera interrumpió. Eres tan molesto. Todos se giraron. La flauta de Nana, que acababa de ser desechada, comenzó a brillar. Un humo extraño y espeluznante salió siseando de la boquilla de la calavera. Son todos basura. En ese caso, simplemente, ¡boom! Sin dudarlo, Rhodes activó su garra del dragón de montaña y estrelló un puño directamente contra la flauta. No era de los que se quedan parados en silencio esperando a que el enemigo termine de transformarse. ¡Boom! El suelo se resquebrajó bajo el impacto, y grietas como telarañas se extendieron en todas direcciones. Todos sintieron temblar la tierra bajo sus pies. ¿Por qué un puñetazo? ¿Y por qué es tan fuerte? Exclamó Lucky, boquiabierta. Pensaba que el señor Rhodes era un mago invocador conocido por sus estrategias y planificación. Sí, dijo Happy, asintiendo con aire de sabiduría. Es cierto. Pero a la mitad del gremio le ha dado un puñetazo en algún momento. Por supuesto, todos le devolvieron el golpe. Pero con Mira cerca, Happy pensó que lo mejor era no decir nada malo de Rhodes. Kageyama, que era el que estaba más cerca de la flauta, fue apartado por Makarov y apartado como a un niño travieso. Estaba pálido y en estado de shock, pensando que el puñetazo iba dirigido a su cara. Criatura insolente. La voz provenía del fondo del pozo donde se había golpeado la flauta. Rhodes volvió a alzar el puño y lanzó otro puñetazo. Esta vez, el objetivo desapareció. La flauta se disolvió en humo oscuro y flotó a través del bosque, reapareciendo a unos 100 metros de distancia. El humo arremolinado se condensó en una forma monstruosa.
Su torso se asemejaba a la corteza retorcida de un árbol muerto, que se alzaba imponente por encima de las copas de los árboles, más grande que la propia villa. Me muero de hambre, devoraré vuestras almas. El humo en su base también se solidificó, revelando la forma completa de Nana. Un demonio grotesco con aspecto de árbol, de 20 metros de altura. Mientras se elevaba, un viento feroz aulló a través del bosque, y su imponente tamaño proyectó una profunda sombra sobre toda la zona. La presión abrumadora hizo que todos se paralizaran. De vuelta en la villa, varios de los maestros de gremio que se habían quedado estaban conmocionados. ¿Deberíamos salir a ayudar? ¿Estás loco? Algo tan grande es propio de un demonio. Yo digo que huyamos. Está bien. Makarov sigue ahí fuera. A pesar de la tensión, Lucky no pudo resistirse a señalar algo. Un momento. ¿No le parece que su cara tiene un aspecto raro? ¿Como si estuviera hundida o algo así? Sí, susurró Happy. Creo que Rhodes ya le dio un puñetazo. Nana, que acababa de pronunciar su supuesta frase aterradora, se detuvo a mitad de la pose y giró lentamente sus ojos brillantes hacia Lucky, claramente ofendida por el comentario. Ah. Chilló Lucky, abrazando inmediatamente a Happy como si fuera un peluche. Pero el monstruo no se detuvo en ella. Su mirada se dirigió a la verdadera amenaza. Miró fijamente a Rhodes, a quien más odiaba de todos. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Empezaré devorando tu alma. Antes de que Nana pudiera tomar otro respiro, una ráfaga de energía oscura impactó contra su rostro. La explosión envolvió la mitad de su imponente figura en una llamarada ardiente. Mirahane ya había adoptado su forma de alma satánica, con sus alas demoníacas extendidas. Su mano derecha palpitaba con una bala mágica recién formada, mientras que su brazo izquierdo se extendía protectoramente frente a Rhodes. Su expresión, normalmente dulce, se había vuelto gélida mientras hablaba con furia contenida. ¿De quién dijiste que ibas a comerte el alma? Lucky se aferró con fuerza a Happy, con la voz temblorosa. Es la señorita Mira, otra vez con esa forma aterradora. Esa es alma de Satán, explicó Happy con orgullo. Podría acabar con 100 Luckies. No me compares así. De acuerdo, entonces solo seremos 99. ¿Estás diciendo que incluso tú eres más fuerte que yo? Sí, señor. Lucky le tiró de las mejillas con frustración. ¿Quieres probar eso ahora mismo? Rhodes, a un lado, soltó una risita. Estos dos no tienen ni idea de lo que es la tensión. Pero su mirada volvió a posarse en Mira, con un destello de orgullo en los ojos. Mi Mira es increíble, no la aprecio lo suficiente. Dio un paso al frente. Invocar. Centinela azul. Espina roja. Dos brillantes construcciones azules y dos bestias arbóreas espinosas de color carmesí surgieron de portales resplandecientes. Rhodes alzó ambas manos y lanzó dos hechizos. Uno para sí mismo y otro para Mira. Mira le devolvió una rara sonrisa. En su forma de alma de Satán, incluso esa sonrisa parecía peligrosa, como una amapola floreciendo en un campo nevado, mortal y hermosa a la vez. Unámonos también. Gritó Ersa, poniéndose su armadura de la rueda celestial. Esta vez solo empuñaba dos espadas, pues sus reservas de magia eran escasas. Rhodes lo notó de inmediato y asintió. Un centinela azul y una espina roja redirigieron sus mejoras a Ersa, mientras que los demás potenciaron a Gray y Napsu. El presidente Goldmine, al ver cómo el grupo feroz se preparaba, alzó la voz en señal de advertencia. Ten cuidado. Esa criatura no es solo grande. Es un demonio del libro de Seref, un hechizo viviente. ¿Un demonio? La sonrisa de Ersa no se desvaneció. Ya hemos derrotado a uno de esos antes. Capítulo 309, el muro de hierro del dragón de la montaña. Invocó a 4 monstruos a la vez. Exclamó Lucky, atónita. Teniendo en cuenta lo enormes y poderosos que eran esos monstruos, no podía imaginar cómo alguien podría mantener tantas invocaciones al mismo tiempo. Happy señaló el campo de batalla. Eres tan lenta, Lucky. Son 6, no 4. ¿Es que no puedes contar los cangrejos? Lucky ni siquiera se molestó en responder. Simplemente desvió la mirada. Natsu, sintiendo cómo su magia volvía a subir gracias al potenciador, apretó los puños. ¿Oh, sí? Esto se siente genial. Espera, ¿por qué Mira y Rhodes reciben potenciadores dobles, y Gray y yo solo uno cada uno? No hay suficientes para todos, dijo Rhodes, estirando el cuello. Ustedes pueden encargarse. Mira y yo tomaremos la iniciativa. Toma de control. Alma del dragón de la montaña. Tras asentir con la cabeza, Rhodes y Mira se lanzaron hacia adelante.
Alas de dragón de color marrón terroso y alas de demonio de color negro azabache surcaron el aire mientras los dos se elevaban juntos como proyectiles gemelos. Muere. Rugió Nana, disparando una andanada de balas de magia oscura. Docenas de orbes brillantes cayeron como una lluvia de balas de ametralladora. Rhodes y Mira se abrían paso entre la tormenta con precisión experta, deslizándose y girando al unísono. En ocasiones, incluso chocaban en el aire para redirigirse o esquivar los ataques, trabajando en perfecta sincronía. ¿Esas cosas vienen hacia nosotros?, exclamaron algunos de los maestros de gremio, presas del pánico. No todos estaban acostumbrados al combate en primera línea. Lucky parecía igual de aterrorizada. Happy. Llévame volando de aquí. Nos hemos quedado sin magia, y además, no hace falta, dijo Happy encogiéndose de hombros con tranquilidad. Estaremos bien. Tenía razón. Entre Ersa, Gray, las bestias invocadas y las mejoras, tenían una defensa sólida. Justo cuando las balas llovían, un centinela azul dio un paso al frente y alzó los brazos para proteger a Lucky y Happy, resistiendo cada impacto con facilidad. El otro centinela azul y los dos espinas rojas formaron una línea protectora alrededor de los líderes del gremio, cubriendo tanto a los aterrorizados como a los tranquilos. Los golems apenas sufrieron rasguños, y aunque las bestias arbóreas resultaron ligeramente dañadas, se regeneraron rápidamente. Gray lanzaba escudos de hielo rápidamente, cada uno grueso y sin fisuras. Ersa, con su armadura, se ajustaba a mitad de la formación con una sincronización increíble, protegiendo a los demás entre los tajos. Los líderes del gremio observaban con asombro. Tal control. ¡Qué velocidad! Todavía son niños. Y entonces llegó el verdadero golpe. Rhodes y Mira llegaron hasta Nana, con los puños rebosantes de energía mágica. Juntos, le propinaron un puñetazo en la mandíbula al demonio. La cabeza de Nana se echó hacia atrás de golpe, y las dos balas mágicas que aún tenía alojadas en la boca explotaron, haciendo que saliera humo a borbotones de sus orejas y nariz. Entonces, su colosal cuerpo se elevó del suelo y se estrelló contra el bosque con un estruendo tremendo. Los árboles se hicieron añicos, la tierra voló por los aires y el suelo tembló como si hubiera ocurrido un terremoto. Eso salió volando. Lo derribaron de un solo puñetazo cada uno. Espera, ¿no son magos? ¿Qué clase de mago pelea así? Estas son Mirahane la demonio y Rhodes el estratega de las hadas. Vale, de acuerdo, Demon Mirahane tiene sentido, pero ¿qué clase de estratega se lanza directamente al frente de batalla repartiendo puñetazos? Makarov irradiaba orgullo mientras sus viejos amigos elogiaban a la nueva generación. No hay nada mejor que escuchar a otros presumir de tus hijos. Nana gimió e intentó incorporarse. Pero antes de que pudiera siquiera elevarse por completo, Natsu se lanzó hacia él a toda velocidad, girando en el aire y propinándole una patada llameante en la cara. Garra del dragón de fuego. El enorme cuerpo de Nana comenzó a inclinarse y tambalearse bajo la lluvia de balas. Frente a él, Gray se crujió los nudillos y adoptó una postura de combate. Creación de hielo. Lanzas. Decenas de afiladas lanzas de hielo surgieron con fuerza, todas dirigidas al lado opuesto del rostro de Nana. Curiosamente, cada lanza de hielo brillaba con una tenue llama roja. ¡Wow! Las lanzas golpearon con fuerza explosiva, sacudiendo a Nana e irónicamente manteniéndolo erguido, sosteniendo su cabeza de la manera más brutal posible. Reequipamiento. Armadura del purgatorio. Ersa gritó, sintiendo que su poder mágico se había restaurado gracias al apoyo de Rhodes. Se puso su temible armadura negra y escarlata, y sus dos espadas dentadas ardían en llamas. El purgatorio se rompe. Saltó detrás de Nana y blandió ambas espadas hacia abajo en un brutal arco. La parte posterior del cráneo del demonio se abolló bajo el impacto, resonando con un crujido que hizo estremecerse incluso a los espectadores. El golpe prácticamente tiró de la cabeza de Nana hacia adelante, como si Ersa hubiera obligado al monstruo gigante a hacer abdominales contra su voluntad. Y justo delante de esa posición perfectamente expuesta. Rugido del dragón de la montaña. Rhodes desató una furiosa tormenta de tierra arremolinada y dentada desde su boca. Extinción del alma. Rugió Mira junto a él, lanzando con las palmas de las manos una devastadora ola de energía púrpura oscura y negra. Los dos ataques, crudos, destructivos y abrumadores, chocaron al impactar, fusionándose en el aire en una devastadora mezcla de magia de montaña y energía demoníaca. La parte superior del cuerpo de Nana fue consumida por la explosión, envuelta en luz y fuerza. ¡Ark! El grito de Nana resonó por toda la montaña.
El suelo bajo sus pies se resquebrajó por la fuerza del impacto, derrumbándose y formando un enorme cráter circular con fisuras irregulares que se extendían desde el epicentro. ¡Guau! Lucky se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la admiración. Eso fue increíble, la coordinación, la fuerza, nunca había visto nada igual. Había luchado brevemente junto a ellos, pero verlos desatar su energía al unísono de esta manera era algo de otro nivel. Sin embargo, Rhodes no parecía satisfecho. Miró a Mira, que estaba a su lado. En su interior, sabía que podían ir más allá. Había leído sobre Unison Raid, la combinación mágica definitiva donde los corazones y las auras de dos magos se sincronizaban para crear un único hechizo fusionado. Esto no era eso, pero se le parecía bastante. Al menos su magia no se anuló mutuamente. Eso ya era un comienzo. Esto no ha terminado. Gritó Natsu desde abajo. Gray. Golpéame. Gray no lo cuestionó. Al instante le lanzó un puñetazo, porque, independientemente de si Natsu tenía un plan o no, golpearlo siempre era satisfactorio. Pero entonces, para sorpresa de todos, Natsu se inclinó hacia adelante y mordió el puño de Gray. ¡Oye! ¡Suéltame ya! ¡Qué asco! Gritó Gray, intentando retirar la mano bruscamente. Gracias por el bocadillo. Sonrió Natsu. No le interesaba el puñetazo de Gray. Lo había apretado solo para devorar la llama que aún se aferraba a él. Llamas de colores ligeramente diferentes se encendieron en ambas manos de Natsu. Levantándolas por encima de la cabeza, declaró: llama izquierda, llama derecha, únanse y conviértanse en una sola. Espera, idiota. Ese es el lugar de la reunión habitual. Gritó Rhodes alarmado. Reconoció esa maniobra. Su poder no era algo que se pudiera subestimar. Dando una voltereta en el aire, Rhodes gritó: Mira, lánzame hacia abajo. Lo tengo. Mira encogió las piernas y, con ambos pies, pateó las plantas de los pies de Rhodes hacia abajo como un cohete. Rhodes se precipitó como un meteorito. En el instante en que tocó el suelo, Natsu desató su magia. Llama brillante del dragón de fuego. Muro de hierro del dragón de la montaña. Un torrente de fuego surgió entre las manos de Natsu, envolviendo a Nana en un infierno ardiente. El intenso calor se propagó rápidamente, amenazando con calcinar todo a su paso. Pero en ese mismo instante, un círculo de imponentes muros de piedra surgió de la tierra, invocado por Rhodes. Los muros se alzaron con rapidez y firmeza, rodeando a Nana y dejando solo una abertura, orientada hacia Natsu. ¿Rhodes acaba de lograr eso? Incluso Makarov estaba asombrado. ¿Cuándo dominó semejante técnica? ¡Qué magia de la tierra tan increíble! Exclamó uno de los maestros del gremio. ¿Está emparentado con Jura de la tribu Roca Hierro o algo así? Aunque las llamas de Natsu no pudieron atravesar los muros, fueron capturadas y redirigidas hacia el interior por el círculo de piedra, concentrando el calor en el centro. En otras palabras, Rhodes no solo había salvado el lugar de la reunión habitual. Había convertido el campo de batalla en un horno gigante con Nana atrapada dentro. Capítulo 310, mi novia tiene 3 ojos. Nana aulló de agonía, debatiéndose dentro del enorme horno de piedra. Golpeó su enorme cabeza contra las paredes varias veces, hasta que finalmente se derrumbó con un estruendo ensordecedor, incapaz de levantarse de nuevo. A su alrededor, las bestias invocadas que patrullaban parpadeaban y desaparecían una tras otra. Rhodes liberó su magia, se tambaleó ligeramente y se desplomó al suelo, jadeando. Mira voló hasta él, aterrizó suavemente a su lado y volvió a su forma normal. No dijo ni una palabra, solo sonrió, ignoró su mano extendida y lo rodeó para abrazarlo con fuerza por detrás. Rhodes, tomado por sorpresa, simplemente se dejó llevar por el abrazo. Era cálido. Suave. Apacible. No tenía prisa por levantarse. Natsu se rió ruidosamente del cráter humeante que acababan de dejar en la cara del demonio, solo para recibir un golpe en la cabeza de Gray. ¡Ay! Eso dolió. Gruñó Natsu, girando sobre sí mismo. ¿Quieres pelear, cubo de hielo? ¿Ah? ¿Así que ese tipo de llama te hace más daño de lo normal? Dijo Gray con una mirada curiosa al resplandor rojo que aún pulsaba alrededor de su mano. Lo había presentido durante su pelea con Nana, y ahora lo confirma al golpear a Natsu en la cabeza. Antes de que Natsu pudiera darle una respuesta ingeniosa, Gray se cruzó de brazos y ladró. Tienes mucho descaro al reírte. Si Rhodes no hubiera estado aquí, tus exageradas llamas habrían incendiado todo el lugar de la reunión. Natsu hizo una pausa y luego golpeó su puño contra la palma de su mano. ¿Ah, sí? ¿Cuándo aprendió Rhodes esa magia de tierra tan poderosa?
La próxima vez, voy a volar todo por los aires con él. Eres un completo idiota, gruñó Gray, pellizcándose el puente de la nariz. Aún así, murmuró Natsu, tocándose la barbilla. Esos ataques que usó Rhodes, los puños, los rugidos, ¿no parecen todos magia de Dragon Slayer? Gray ni siquiera lo miró. ¿Cómo iba a saberlo? Tú eres el cazador de dragones aquí, no yo. Pero Natsu recordaba perfectamente que, hacía solo unos días, Rhodes le había mostrado aquel enorme dragón de montaña. De hecho, tendría sentido que Rhodes hubiera aprendido la magia de Dragon Slayer gracias a él. ¿Magia de cazador de dragones de montaña? Un nuevo elemento se sumaba al creciente legado del gremio. La idea hizo sonreír a Natsu. Sin duda, quería entrenar con él pronto. Ersa, ahora con su armadura habitual, habló. Dejemos de charlar. Deberíamos ver cómo está Nana. Se dirigieron hacia el muro de piedra. El tramo que Rhodes había dejado abierto los condujo al campo de batalla arrasado por el fuego. Allí, observaron cómo la monstruosa forma de Nana se disolvía lentamente en una niebla oscura, encogiéndose y fusionándose hasta que solo quedó la flauta original, con el cráneo retorcido de 3 ojos descansando ominosamente en el suelo. Pero quedó hecho un desastre. La flauta tenía la cara de calavera hundida, le faltaban dientes y los laterales estaban agrietados y chamuscados. Incluso la boquilla tenía bordes irregulares. Si alguien intentara tocar este instrumento maldito ahora, lo único que emitiría sería un jadeo. Natsu se agachó, lo recogió y lo sacudió. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo asamos? Gray le dio un manotazo. No te metas en líos. Este tipo de artefacto maldito debería entregarse al Consejo Mágico para que lo sellen. Ersa asintió. Es el protocolo habitual. Pero como el maestro está aquí, dejaremos la decisión en sus manos. No estoy tan seguro de que debamos entregárselo al consejo, dijo Rhodes mientras él y Mira se acercaban. Al menos, no directamente. El apacible paisaje rural era agradable, pero Rhodes seguía teniendo asuntos serios que le preocupaban. Tras las discusiones mantenidas en la reunión ordinaria, existía ahora una alta probabilidad de que hubiera un traidor dentro del Consejo Mágico. Esta flauta maldita, Nana, debía haber sido sellada por el Consejo. Su reaparición no podía explicarse por simple negligencia. Era mucho más probable que alguien dentro del gremio la hubiera liberado deliberadamente, ya fuera para poner a prueba el poder de un demonio del libro de Sereth o para desviar la atención de otras actividades oscuras del gremio, posiblemente incluso para centrar la atención en Corazón de Grimorio. Si lo devolvían directamente, existía una posibilidad real de que algún día lo repararan y lo volvieran a poner en funcionamiento. Solo eso ya hacía que la situación fuera mucho más peligrosa. La mano de Natsu se incendió. Con más razón deberíamos quemarla ahora. No, Rhodes levantó una mano y lo detuvo. Ustedes provocaron el pánico en la estación, derrumbaron el puente ferroviario sobre el cañón y atacaron a un gremio oscuro sin autorización formal. Con cada palabra que Rhodes pronunciaba, la llama en la mano de Natsu se atenuaba notablemente. Incluso Ersa y Gray, que solían mantener una postura firme, bajaron ligeramente la cabeza, incapaces de mirarlo a los ojos. Si no conservamos esta flauta como prueba, el consejo podría decidir culparos de todo, continuó Rhodes, entre la seriedad y el sarcasmo. Si les avergüenza este lío, podrían echaros la culpa a todos para salvar las apariencias y reafirmar su autoridad. Lo que más preocupaba a Rhodes era que el traidor interno del consejo pudiera aprovechar este incidente para perjudicar a Fairy Tail. Desconfiaba especialmente de esos 2 miembros del consejo que parecían guardar rencor a su gremio. ¿Por qué siempre tenían como objetivo a Fairy Tail? ¿Qué habían hecho ellos? Bueno, aparte de los frecuentes daños a la propiedad, las peleas públicas, correr desnudo por la calle, pedir dinero prestado para beber a los fondos del ayuntamiento y tal vez intentar ligar con la nieta de algún concejal. Rhodes hizo una pausa. Bueno, tal vez sí les dieron razones a las personas. Pero aún tenemos que asegurarnos de que esta flauta jamás recupere su poder, concluyó. Y la necesitamos como prueba de lo que sucedió. Mira dio un paso al frente y le tendió la mano a Natsu. En ese caso, déjamelo a mí. Tras haber sido reprendido, Natsu le entregó la flauta a Mira sin protestar. Ersa ladeó ligeramente la cabeza. Espera, esa flauta también es un demonio, ¿verdad? No me digas que planeas apoderarte de ella. ¿Pero no desaparecerá si lo absorbes? Preguntó Gray, confundido. No, esto es diferente, explicó Mira mientras examinaba la flauta con forma de cráneo agrietado que sostenía en la mano. Solo absorberé parte de su poder.
Mientras elimine su esencia, su magia de maldición mortal, el cuerpo principal permanecerá, solo que sin la capacidad de dañar a nadie más. Nana tembló ligeramente. ¿Cómo podría alguien en este mundo apoderarse de un demonio? Puede que a ella no le importara su propia seguridad, pero yo seguía queriendo vivir. Si lo volvían a sellar, siempre existía la posibilidad de que escapara algún día. Pero si le arrebataban sus poderes, sería el fin. No habría más oportunidades. No habría segundas oportunidades. Nana intentó resistir, pero la batalla ya había agotado casi todas sus fuerzas. Su cuerpo, como una nube de humo, comenzó a elevarse de nuevo, intentando adoptar su monstruosa forma por última vez. Pero el suave resplandor de la magia de Mira lo envolvió. El humo se disolvió inofensivamente y el inquietante brillo de sus 3 ojos morados y negros se desvaneció, dejando la máscara de calavera sin vida. Toma de control. Canción de cuna demoníaca. El cuerpo de Mira resplandeció con magia mientras se transformaba. Ahora vestía un vestido marrón de tela tosca, con extraños y brillantes dibujos tribales de color azul violeta en los hombros. Llevaba envueltos sus muñecas con cordeles gruesos a modo de amuletos, y permanecía descalza sobre el suelo, como conectada a algo antiguo y primigenio. Una máscara de diablo tallada en madera, con 3 cuencas oculares ominosas, cubría su rostro. Parecía una misteriosa princesa de alguna tribu selvática olvidada. Mira dio una vuelta sobre sí misma, el dobladillo de su falda y su fajín se arrastraban tras ella en elegantes arcos. Unos delicados y místicos motivos recorrían sus piernas, haciendo juego con los de sus hombros. Luego, se subió la mascarilla hasta que solo le cubrió la frente, dejando ver su habitual sonrisa cálida. Guiñó un ojo a sus amigos, especialmente a Rhodes. ¿Y bien? ¿Qué les parece? Estás preciosa, dijo Rhodes con sinceridad, y luego añadió con una risita. Aunque no sé si es magia de toma de control o si simplemente te has cambiado de vestuario. Mira le dedicó una sonrisa pícara. Definitivamente es toma de control. Y no te asustes después. Dicho esto, se ajustó la mascarilla de nuevo, empujándola hasta la parte superior de la cabeza. De repente, un ojo se abrió en su frente. El tercer ojo estaba perfectamente integrado en su piel, encajando a la perfección con la parte superior de la máscara. De él emanaba un tenue resplandor pulsante. ¿Mi novia se acaba de convertir en pudding de One Piece? Rhodes parpadeó, sorprendido, pero no disgustado. Claro, a otros les podría parecer espeluznante, pero a él, en realidad le parecía bastante genial. Mira notó su reacción y emitió un leve murmullo de satisfacción. Este chico es raro, ¿o de verdad me quiere tanto? Elsa admiró el nuevo look con sincera admiración. El conjunto te sienta bien. Pero, lo más importante, funciona,